Alcemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Hasta ver aún nos queda anunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Uno, dos, tres. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Amén, gloria a Dios. Gracias le damos al Señor por un sábado más aquí en su santa casa de adoración. Dice la palabra de Dios: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Antes escogerías estar a las puertas del templo de mi Dios que habitar en chozas de maldad. Es un privilegio cuando nosotros venimos cada sábado a adorar al Señor. Es un privilegio venir a tener un encuentro con nuestro Padre Celestial, en saber de que su presencia está aquí en medio nuestro para bendecirnos, para sanarnos y para traernos esa palabra poderosa que Dios siempre nos envía cada sábado. Es un gozo grande, mis queridos hermanos, el poder estar aquí y poder compartir en estos momentos el estudio que hoy vamos a tener. Hoy vamos a tener un estudio muy interesante y es la blasfemia contra el Espíritu Santo, segunda parte. Nosotros habíamos tenido una primera parte de este tema. Hoy vamos a ampliar un poquitico más acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Quiero extenderle también un saludo a los hermanos a través de las redes sociales que siempre están conectados con nosotros, que están compartiendo nuestros materiales, que nos siguen fielmente cada sábado. Gracias por participar con nosotros, gracias por elegirnos cada sábado para poder estudiar la palabra de Dios. Sean todos ustedes ricamente bendecidos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En estos momentos, mis queridos hermanos, vamos a tener unas palabras de oración para comenzar el estudio que hoy vamos a presentar. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor, en estos momentos estamos aquí para poder estudiar tu palabra. ¿Y quién mejor que invitar al Espíritu Santo, que fue el que inspiró a los santos hombres de la antigüedad, para que ahora el Espíritu Santo pueda iluminar nuestra mente y podamos comprender el tema de hoy, Señor? Permite que el tema de hoy sea de suma importancia para todos nosotros, Padre querido, para que nosotros no cometamos ese pecado imperdonable que no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Te ruego que tu presencia esté en medio nuestro, trayendo sanidad a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestras mentes, a nuestro cuerpo entero, Señor. Sánanos, Padre, de toda dolencia, de toda enfermedad, de todo dolor que podamos tener en nuestros cuerpos, Señor. A ti clamamos como médico divino, porque solamente tú puedes sanarnos, Señor. Pero también te pedimos que tú nos sanes del pecado, Padre Santo. Perdona nuestros pecados y te pedimos, Padre, que ahora que vamos a abrir tu palabra, tu Espíritu Santo nos haga entender el mensaje de hoy, Señor. También te pedimos que tú sanes nuestras heridas emocionales. También te pido, Padre querido, que tú nos hables hoy y que esa palabra que tú vas a hablar pueda calar hondo en nuestros corazones, Señor. Permite que un carbón encendido del altar pueda tocar mis labios y que no sea yo, sino seas tú el que habla a través de mí, Padre. Que no sean mis palabras, sino sean tus palabras. Cúbrenos con tu manto de justicia, Señor. Y como bien dice tu palabra nunca vuelve vacía, sino que tu palabra prosperará para lo que tú le enviares, Señor. Y una vez más vamos a darle palabra a tu pueblo, a tus hijos, Señor. Y permite que esta buena palabra quede sembrada en nuestros corazones.
ya que te lo imploramos, Padre querido, no porque en nosotros haya mérito, pero te lo imploramos en aquel que murió en la cruz del Calvario, a nuestro amado y Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por todos los siglos sin fin. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, hoy vamos a tener la segunda parte del tema, la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué una segunda parte? Porque necesitamos ampliar un poco más el concepto de lo que es blasfemia contra el Espíritu Santo. Recordemos que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, en la palabra de Dios en Mateo capítulo 12, versículo 31, nuestro Señor Jesucristo dijo: por tanto os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Si usted pecare contra Dios o contra Jesús, si usted blasfemare el nombre de Dios o blasfemare el nombre de Jesús, le va a ser perdonado toda blasfemia y todo pecado contra estos dos miembros de la deidad, contra el Padre y contra el Hijo. Pero ahora el mismo Jesús dijo: pero no es así si usted blasfemare contra el Espíritu Santo. Y dicho sea de paso, yo quiero hacer un paréntesis aquí antes de continuar el tema. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Miren, hay hermanos que son antitrinitarios. Y cuando yo he hablado con estos hermanos antitrinitarios, ellos dicen que el Espíritu Santo es Cristo Jesús. Me lo han dicho así, de acuerdo a citas torcidas de la mensajera del Señor. O sea, hay citas de la mensajera del Señor que los hermanos antitrinitarios tuercen, no la comprenden bien. Entonces, cuando van a esas citas de la hermana White, lo que ella habla del Espíritu Santo, ellos creen de que el Espíritu Santo es Cristo, porque entienden mal el pasaje que ellos leen de la hermana White, aplican mal, tuercen ese pasaje de la mensajera del Señor. Entonces ellos dicen: el Espíritu Santo es el mismo Cristo. De hecho, ellos dicen que el Espíritu Santo es la parte divina de Cristo. Es como que cuando Cristo vino, Cristo se separó en dos. Su parte divina se quedó en el cielo y la otra parte humana, él vino como humano. Pero la otra parte divina se quedó en el cielo. Eso me lo han dicho a mí. Ahora, si eso fuese así, entonces tendríamos una contradicción. ¿Por qué? Porque si toda blasfemia contra el Padre y contra el Hijo será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonado, y los antitrinitarios dicen que el Espíritu Santo es Cristo, ¿cómo entonces Cristo va a perdonar el pecado, pero al mismo tiempo no los va a perdonar? ¿Entienden lo que quiero decir? Ellos dicen: el Espíritu Santo es Cristo. Ok, si el Espíritu Santo es Cristo, ¿cómo tú me explicas este pasaje que el Padre y el Hijo, toda blasfemia que usted cometa contra el Padre y contra el Hijo, o todo pecado que usted cometa contra el Padre y contra el Hijo, le serán perdonados? Pero si el Espíritu Santo que ustedes creen que es Cristo, ¿cómo entonces no va a perdonar la blasfemia contra Él? ¿No ven que hay como una contradicción? Entonces significa que el Espíritu Santo no es Cristo, es otra persona diferente de Cristo. Entonces, ahora aquí dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada. Y nosotros tenemos que definir qué cosa es blasfemia. Según yo he estado investigando, buscando el concepto etimológico de blasfemia, y blasfemia es insultar a otra persona, insultar a alguien, injuriar a alguien. Eso es blasfemia. Entonces, nosotros, haciendo un paréntesis, y vamos a hacer un recordatorio del tema anterior cuando hablamos de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Miren, muchas veces se ha dicho que la blasfemia contra el Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo le está haciendo un llamado a usted a aceptar el Evangelio,
y por primera vez usted escucha las buenas nuevas de salvación y el Espíritu Santo le está haciendo llamado para aceptar a Cristo Jesús, y en el concepto adventista hemos dicho que cuando usted no acepta ese llamado, usted está cometiendo el pecado imperdonable, porque se está resistiendo a la invitación que el Espíritu Santo le está haciendo a usted para que usted deje su vida pecaminosa y usted acepte a Cristo Jesús como su Salvador personal. Pero el hecho de que el Espíritu Santo esté contendiendo con usted, el hecho de que el Espíritu Santo lo esté llamando a usted, que esté contendiendo para que usted acepte a Jesús, y la primera vez usted rechaza la invitación, eso no significa que usted está cometiendo el pecado imperdonable. De hecho, hace poco leí la noticia de una hermana que yo conozco en Cuba, que ella había estado orando por su padre durante 25 años, y después de 25 años me dio tremendo gozo ver de que ella presentó la foto como su padre descendió a las aguas bautismales. Esta hermana, nosotros venimos juntos de la misma iglesia. Ella siempre le hablaba a su papá del evangelio, le hablaba a su papá de lo maravilloso que es seguir a Cristo, exhortaba a su papá para que aceptara a Jesús como su Salvador personal y así poder estar juntos en el cielo. Pero el padre siempre duro, no quería aceptar, escuchaba a la hija pero no quería escuchar. Y la hija oraba por su padre. 25 años después, hoy su padre es un fiel soldado de nuestro Señor Jesucristo. Durante 25 años estuvo contendiendo contra el Espíritu de Dios hasta que cayó rendido a los pies de Cristo Jesús. O sea, no siempre la primera vez que usted le hacen una invitación a aceptar a Cristo no significa que usted está cometiendo el pecado imperdonable. Hay personas que usted le ha predicado ahora y no han aceptado a Jesús, pero después, el año siguiente, se entregan a Cristo Jesús. Entonces, nosotros debemos de ampliar un poquitico más el concepto de pecado imperdonable. Y una de las cosas que nosotros habíamos hablado en cuanto a pecado, en cuanto a la blasfemia contra el Espíritu Santo o el pecado imperdonable, según Mateo 12:24 dice: mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces, definiendo lo que es blasfemia contra el Espíritu Santo, entendemos que blasfemia contra el Espíritu Santo es cuando usted a las obras de que hace el Espíritu Santo a través de los instrumentos de Dios, de los siervos de Dios, esas obras prodigiosas de milagro que hace, si esas obras que hace el Espíritu Santo a través de sus siervos fieles, usted se la atribuye a Satanás, usted está blasfemando contra el Espíritu Santo. Noten que los fariseos le dijeron a Jesús, las obras que tú haces es porque Satanás está en ti. Y por Satanás tú estás haciendo estos milagros. Pregunto, ¿era Satanás el que estaba en Cristo realizando esos milagros? ¿Quién era el que estaba en Cristo realizando esos milagros? El Espíritu Santo. Pero los fariseos estaban tan completamente ciegos que ellos no podían ver de que Cristo estaba lleno del Espíritu de Dios. Y que a través del Espíritu de Dios Él hacía todas esas obras milagrosas. Pero su ceguera no le permitió ver más allá. Y entonces las obras que Cristo hacía por medio del Espíritu Santo se las atribuyeron a Satanás. Eso es blasfemia contra el Espíritu Santo, que no se perdona ni en este siglo ni en el venidero. O sea, es un pecado. Blasfemar contra el Espíritu Santo es un pecado, hermanos, que no tiene perdón. No hay expiación por ese pecado. Vamos a ver otra definición de blasfemia contra el Espíritu Santo según estudiamos en el tema anterior. Hebreos 10:26, ¿qué dice? Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué significa esto? Si usted, siendo cristiano, usted recibió la verdad, usted anda en los caminos del Señor, pero usted
hay un pecado que usted está acariciando y usted no quiere abandonar ese pecado, y el Espíritu Santo le está hablando a su conciencia, le está hablando a usted diciéndole que tú tienes que abandonar ese pecado, que tú tienes que arrepentirte, pero tú quieres persistir en ese pecado porque te gusta. No quieres abandonarlo. Quieres seguir en ese pecado. Y ese pecado es una ofensa para Dios. Estás ofendiendo el nombre de Dios. Entonces, si tú no te arrepientes de ese pecado, llega un momento en que ya poco a poco, ya tú no escuchas la voz del Espíritu Santo diciéndote: oye, estás pecando, arrepiéntete, apártate de ese pecado. Y si usted no se arrepiente ni se aparta de ese pecado, ya llega un momento en que su mente se entumece de una manera tal que ya usted no puede escuchar la voz del Espíritu Santo reprendiéndolo. Y entonces usted comete el pecado imperdonable. Porque ya no siente esa voz hablándole a usted. Por eso es que dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Significa que ya no hay perdón para usted, porque usted está, ¿qué cosa? En una práctica habitual, continua, de ese pecado que lo ha separado a usted de Dios. Porque el pecado no te lleva a Dios, el pecado te separa de Dios. El pecado te destruye. Entonces, la segunda definición que nosotros pudiéramos definir como blasfemia contra el Espíritu Santo es cuando usted está persistiendo en un pecado acariciado y usted no lo quiere abandonar. Hermano, nadie puede decir: ay, yo no tengo fuerzas para abandonarlo. En el nombre de Cristo Jesús hay fuerza para abandonar el pecado. Hay fuerza para vencer el pecado. Hay poder en la sangre de Cristo para que usted obtenga la victoria. El cielo ha hecho toda provisión necesaria para que usted, en el nombre de Cristo, usted viva en victoria. Amén. No viva como un cristiano fracasado. No viva como un cristiano derrotado, donde Satanás se le está carcajeando a usted en la cara porque usted es un cristiano fracasado. Porque usted cree que usted no puede. Pero si usted cree que usted no puede, usted nunca va a poder. Pero si usted cree que en el nombre de Cristo Jesús hay poder, entonces usted se le va a reír en la cara a Satanás y le va a decir a Satanás: en el nombre de Cristo yo puedo. Y en el nombre de Cristo yo rompo con este pecado. Y en el nombre de Cristo yo me declaro libre en Cristo Jesús para vivir en obediencia a la ley de Dios. Amén. La otra definición que podemos... Noten que en el versículo 26 y el versículo 27 dice que si nosotros pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si usted continúa en ese pecado y usted no lo abandona, hermano, al final a usted lo que le espera es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, pero a aquellos que, como bien dice el versículo 26, el versículo 26 de Hebreos 10, para aquellos que pecan voluntariamente, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué es lo que tiene que esperar esa persona si no se arrepiente y se aparta de ese pecado? Destrucción. Ahora, una de las cosas muy importantes que también nosotros debemos de definir como pecado, que se encuentra en Hebreos 10:29, es: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Otra definición que nosotros podemos entender de lo que es blasfemia contra el Espíritu Santo es que si usted como cristiano
y eso lo dijimos en el tema anterior, usted, hermano, no vive a la altura de lo que Dios espera de usted, usted está blasfemando el nombre de Dios. Usted está afrentando al Espíritu de gracia, porque recordemos que la función del Espíritu, entre sus muchas funciones, una de las funciones del Espíritu Santo es, ¿qué cosa? Plasmar en usted el carácter de Cristo Jesús, darle poder a usted para que usted viva una vida de obediencia, ayudarlo a usted para que usted viva conforme a la verdad, no conforme al error. El error nunca santifica a nadie. La verdad santifica. El mismo Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Entonces, cuando nosotros no vivimos la vida cristiana que debemos de vivir, entonces estamos siendo una burla para Dios. Y una burla para la religión a la cual nosotros profesamos. Y entonces por eso es que hay personas, nos encontramos con personas que nos dicen, ¿y ese es cristiano? Porque su mal testimonio echa por tierra la religión, echa por tierra el nombre que profesa. Entonces, el Espíritu Santo, una de sus funciones es transformarlo a usted, de que usted cada día sea transformado ¿a qué? A imagen y semejanza de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, si usted es un cristiano de nombre, pero no representa esa fe, usted está teniendo por inmunda la sangre del pacto. Usted está teniendo por oprobio la cruz de Cristo Jesús. Usted está rechazando lo que Cristo hizo por usted, porque Cristo, como estudiamos en la lección de esta mañana, Cristo lo salvó a usted para limpiarlo del pecado, pero no para que usted siga viviendo en el pecado. Y al usted tener por inmunda la sangre del pacto y tener por oprobio, o pudiéramos decir, o usted rechazar la cruz de Cristo, usted está teniendo por inmunda la sangre del pacto y al mismo tiempo usted está afrentando el Espíritu de gracia. Porque el Espíritu Santo, que es el representante de Cristo aquí en la tierra, mis queridos hermanos, Él está guiando a una iglesia. ¿Hacia dónde? Hacia el encuentro con Cristo Jesús. Pero para que esa iglesia se encuentre con Cristo Jesús, el Espíritu Santo nos está moldeando a nosotros. Para que cuando Cristo venga, el Espíritu Santo le presente a Cristo una iglesia viva, santa, gloriosa, sin mancha ni arruga. Y a la misma vez, entonces Cristo le presenta al Padre la iglesia, la iglesia compuesta por todos aquellos por el cual Él murió y aceptaron su sacrificio. Eso es una de las maneras de blasfemar contra el Espíritu Santo. Cuando usted no vive a la altura de la verdad que usted conoce, usted, mis queridos hermanos, usted está afrentando al Espíritu de gracia. Y es por eso que hoy en día hay muchas personas que cada día más creen menos en los cristianos, porque no ven en los cristianos el testimonio o lo que ellos profesan decir que son y que representan. Usted está teniendo por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y está haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Ahora, después de estas definiciones en cuanto a la blasfemia contra el Espíritu Santo, vamos a entrar ahora lo que es en el tema de hoy.
Miren, nosotros cuando vamos a la palabra de Dios, segunda de Pedro 1:21, ¿qué dice? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, ¿no es así? Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los hombres de Dios hablaron siendo ¿por quién? ¿Inspirados por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, entendemos que toda la escritura, esta escritura que tú y yo tenemos, entendemos que todos los que contribuyeron, Moisés, David, Miqueas, Abacú, Mateo, Lucas, todos estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo a escribir la palabra de Dios. De hecho, el mismo apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:16 nos dice que toda la escritura, toda, hermano, toda, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda escritura que es inspirada por Dios. Pero aparte que toda escritura es inspirada por Dios, que es útil, esa escritura ¿para qué es útil? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Yo quiero que por favor ustedes recuerden estas palabras: enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Entonces, Pedro nos dice que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y ahora Pablo nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, la tercera persona de la deidad, Dios, el Espíritu Santo, reveló a los hombres de la antigüedad la escritura. Y es en este libro que nosotros encontramos la verdad de Dios, encontramos la voluntad de Dios para nosotros. Pero una manera ahora de rechazar también, o no rechazar, una manera ahora de blasfemar contra el Espíritu Santo es cuando nosotros rechazamos a los santos hombres de la antigüedad, ¿no es así? Que fueron inspirados por Dios a escribir la palabra de Dios. Pero también cuando nosotros rechazamos los testimonios. ¿Saben a qué me refiero cuando digo los testimonios? ¿A los escritos de quién? De la mensajera del Señor. Porque la mensajera del Señor, Elena G. de White, que fue escogida por Dios como profetisa para dirigir el movimiento adventista, ella fue escogida como mensajera del Señor. Entonces, si nosotros estamos rechazando la palabra de Dios, la verdad de Dios, estamos blasfemando contra el Espíritu Santo que inspiró a los santos hombres de la antigüedad. Pero también si nosotros rechazamos los escritos de Elena G. de White, estamos blasfemando contra el Espíritu Santo. Eso es una manera de blasfemar contra el Espíritu Santo. Porque a pesar de que la mensajera del Señor vivió en épocas diferentes, sus escritos son tan inspirados como la palabra de Dios. Amén. Y es interesante que la mensajera del Señor, una de las cosas que ella habla para este tiempo, ella dice que Satanás, lo primero que va a hacer en estos últimos tiempos, en esta recta final, es que el pueblo de Dios, el profeso pueblo adventista, pierda la fe en los testimonios. ¿Que el profeso pueblo adventista pierda qué? La fe en los testimonios, mis queridos hermanos. De hecho, miren lo que dice ella. Carta 50, enero 30 de 1906. Miren lo que dice. Dice:
Todas las verdades están ¿cómo? Inmortalizadas ¿dónde? ¿Se dan cuenta ahora por qué en el campamento, cada vez que nosotros vamos al campamento, el pastor Herbert decía inspiration for explanation? ¿Saben qué significa esa frase? Inspiración para la explicación. O sea, él decía, usted quiere entender nuestra posición doctrinal, usted quiere entender las verdades, la mensajera del Señor se lo voy a explicar. Porque ella lo que hace es explicar con más detalle las verdades que se encuentran en la palabra de Dios y que muchas veces no son difíciles, mis queridos hermanos, de entender. De hecho, es interesante que ella dice, el Señor nunca contradice su palabra. Los hombres pueden inventar artificio tras artificio y el enemigo procurará seducir a los creyentes apartándolos de la verdad. Pero todos los que crean que el Señor ha hablado por medio de la hermana White y le ha dado un mensaje, estarán seguros de qué? Muchos engaños. ¿De qué estarán seguros? Muchos engaños. Dice aquí que estarán seguros de muchos engaños que vendrán ¿cuándo? En estos días finales. Si usted cree que la mensajera del Señor, sus escritos, son inspirados por el Espíritu Santo, si usted cree que Dios ha hablado a través de ella, porque noten mis queridos hermanos que no hay un pueblo sobre la faz de la tierra hoy por hoy que tenga más luz como la luz que tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hoy a nosotros se nos ha revelado más luz más que a ninguna otra persona que en los tiempos de los apóstoles. En los tiempos de los apóstoles no comprendían ni tenían las verdades ni la luz que hoy tú y yo tenemos. Hoy tenemos más luz que la que tuvieron los apóstoles. Hoy tenemos más luz que la que tuvo el profeta Jeremías. Hoy tenemos más luz que la que tuvo Pablo. Hoy tenemos una gran luz y es nuestra responsabilidad caminar en esa luz. Pero ella dice que todas las verdades que tenemos hoy como pueblo de Dios están inmortalizadas. ¿Qué significa inmortalizada? Que esas verdades no van a cambiar. Que como Dios se la dio a ella, deben de permanecer hasta el tiempo del fin. No puede haber variación. No puede haber objeción. No se puede quitar nada, no, tiene que permanecer como está. Y entonces ella dice, de los muchos engaños que vendrán en los días finales, dice, estoy agradecida porque la instrucción contenida en mis libros, ¿qué establece esa instrucción? Contenida en sus libros, ¿qué dice? Escritos bajo la inspiración del Espíritu. Establece la verdad presente para este tiempo. Estos libros fueron escritos ¿cómo? Bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros como adventistas del séptimo día entendemos que no existen grados de inspiración. No existe un libro más inspirado que otro. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a la Biblia, Mateo no fue más inspirado que Habacuc. Ni Sofonía fue más inspirado que Jeremías. No existe grados de inspiración. Todos fueron inspirados. Entonces, la mensajera del Señor, sus escritos fueron escritos ¿bajo quién? Bajo la inspiración del Espíritu Santo. ¿Con qué objetivo fueron escritos lo que ella escribió en sus libros? Para guiar al pueblo, para redarguir al pueblo, para corregir al pueblo de Dios, para enseñar al pueblo de Dios las verdades de la palabra de Dios y también para reprender al pueblo de Dios. Y una de las cosas muy importantes que ella dice que
Satanás va a hacer es perturbar la fe. Por eso es que cuando vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, dice que Satanás fue a hacer la guerra contra un remanente. Pero no es un remanente cualquiera que Satanás le hace la guerra. Apocalipsis 12, 17 dice que Satanás fue a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Amén. Porque él sabe que los escritos de la mensajera del Señor, de Elena G. de White, desenmascaran todas las mentiras y los engaños de Satanás. Y que los escritos de la mensajera del Señor, que fueron escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, sobre una autoridad incuestionable, Satanás sabe que todos aquellos que lean sus escritos y pongan en práctica los escritos de Elena G. de White hallarán gran bendición. Tendrán más luz. Comprenderán mucho mejor la verdad. Comprenderán mucho mejor el propósito de Dios. Verdades que a veces nosotros no comprendemos en la palabra de Dios, pero vamos a los escritos de ella y ella nos los aclara. Cuando nosotros leemos el deseado de toda la gente, ella nos aclara mucho mejor la vida y el ministerio de Cristo Jesús. Detalles que en la palabra de Dios no se dan, que ninguno de los 4 evangelistas dan. Sin embargo, ella lo amplía más. Ella escribió todo lo que va a suceder en los tiempos finales: la persecución, las 7 plagas, el sellamiento, el zarandeo, el tiempo de angustia de Jacob, la venida de Cristo Jesús. Y muchas de las cosas que a ella se le reveló para escribir, no se las revelaron a los hombres de la antigüedad. Pero Dios se las reveló a ella para que el pueblo de Dios hoy más que nunca no ande en la oscuridad, sino ande en la luz. Miren lo que dice ella aquí. Review and Herald, 18 de julio de 1907. Mediante su Espíritu Santo, la voz de Dios nos ha venido ¿cómo? Continuamente. ¿En forma de qué? De amonestación e instrucción. Noten que dice que mediante su Espíritu Santo, dice que la voz de Dios nos ha venido continuamente. ¿A través de quién? A través de ella. Ha venido continuamente en forma de ¿qué? De amonestación e instrucción. Ahora, ¿para qué ha venido esa voz de Dios en forma de amonestación e instrucción? Para confirmar la fe de los creyentes en el espíritu de profecía. ¿Para confirmar qué, hermanos? La voz de los creyentes en el espíritu de profecía. La instrucción que fue dada en los primeros días del mensaje ha de ser retenida como instrucción segura de seguir en estos días finales. En pocas palabras, lo que a ella se le presentó, los mensajes y las amonestaciones, al principio de su ministerio profético, debe de permanecer ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. No puede haber variación, no puede haber nada, mis queridos hermanos. Entonces, las personas aquellas que rechazan, como adventistas, que rechazan sus escritos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando rechazan sus escritos, terminan engañados. ¿Qué dice Proverbios 28? Vamos a Proverbios 28. A ver qué dice Proverbios 28.
Proverbios 29, 18. ¿Qué dice Proverbios 29, 18? Proverbios 29, 18 dice, donde no hay visión, en otras versiones dice, donde no hay profecía. Donde no hay visión o donde no hay profecía, ¿qué pasa? El pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Saben que mi versión dice? Miren, mi versión dice, donde no hay visión, el pueblo perece. O sea, significa que donde no hay profecía, ¿qué le pasa al pueblo? Perece. Entonces, si mediante la voz del Espíritu, si mediante el Espíritu Santo, la voz de Dios nos ha venido continuamente en forma de amonestación e instrucción para confirmar la fe de los creyentes en el Espíritu de profecía, si usted no es confirmado en el Espíritu de profecía y usted rechaza en el Espíritu de profecía, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Se desenfrena. Se desenfrena. ¿Qué más? ¿Qué más pasa? Perecen. Es interesante, mis queridos hermanos, y les voy a decir, por favor, lean en casa el libro de la mensajera del Señor, que se llama Mensajes Selectos, tomo 1. Los 3 primeros capítulos. Ella habla todo en cuanto a los testimonios, la influencia de los testimonios. Y ella misma nos aclara y nos dice que aquellas personas, hermanos, pastores, líderes, lo que sea, que rechacen los testimonios del Espíritu de profecía, ella dice, por favor, apártense de ellos, no los escuchen. Cuando usted va a hablar con un hermano y usted ve que ese hermano le hace rechazo a los mensajes de la profeta de Dios, mis queridos hermanos, ni pierda su tiempo. ¿Sabe por qué? Primeramente porque no lo va a convencer. Y segundo, porque Proverbios 29, 18 dice que un pueblo sin profecía se desenfrena. O sea, si esa persona no escucha la voz de los testimonios, ni lo que dice la mensajera del Señor, esa persona está desenfrenada. Pero cuando usted lea los 3 primeros capítulos de Mensajes Selectos, tomo 1, mis queridos hermanos, ella lo dice ahí. Ella dice de que aquellos que rechazan los testimonios, mis queridos hermanos, sea quien fuere, hermano, no hable con esa persona. No pierda su tiempo en escuchar a esa persona. Y tristemente, mis queridos hermanos, yo me he encontrado con hermanos de iglesias, hermanos de iglesia que no reconocen a Elena G. de White como profetisa. Y cuando usted le va a hablar de sus escritos, te dicen, no me hable de esa señora. No quieren saber nada. Entonces, cuando usted está rechazando a la mensajera del Señor, usted no está rechazando simplemente al instrumento de Dios. Usted está rechazando al Espíritu Santo, que habló a través de ella, a través de sus escritos. Y si usted no pone atención a sus escritos, usted al rechazar el Espíritu Santo, usted está cometiendo el pecado imperdonable. Porque es una blasfemia que usted se diga que usted sea creyente en Dios y que al mismo tiempo rechace al Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo diga. Eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Y los escritos de la mensajera del Señor fueron dados no como una nueva luz, sino para tener una mejor comprensión de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios. Es más, cuando usted lee Testimonios para la Iglesia, los 3 primeros capítulos, ella dice que fueron necesarios los testimonios porque el pueblo no estudiaba la palabra de Dios. Y por eso fue que Dios les envió testimonio tras testimonio para que el pueblo de Dios volviera de nuevo a la palabra de Dios, pero confirmado en la verdad. Porque cuando comenzó el movimiento adventista después de 1844,
Toda clase de errores, teorías extrañas, falsos predicadores se introdujeron en el movimiento y Dios, a través de la mensajera del Señor, asentó las bases de la iglesia adventista. Un así dice Jehová. Amén. Y ella tuvo que hacerle frente a todas esas herejías, a todas esas falsas teorías, a todos esos falsos maestros. Y a medida que ellos estudiaban la Biblia, iban siendo confirmados en la verdad. Amén. Y cuando muchas veces ellos estudiaban la palabra de Dios y había un pasaje que ellos no entendían, dice la mensajera del Señor que el Espíritu de Dios descendía sobre ella y ella explicaba el pasaje que los pioneros adventistas no entendían. Es más, ella dice que Dios a ella le dio la capacidad por medio del Espíritu Santo de distinguir lo que es la verdad y lo que es el error, establecer la verdad y desechar el error. Dios le dio esa capacidad a ella bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, de la misma manera que el Espíritu Santo inspiró a los santos hombres de la antigüedad a escribir la palabra de Dios, es el mismo Espíritu Santo que inspiró a la mensajera del Señor a escribir lo que hoy nosotros llamamos como testimonios. Y hay personas adventistas que dicen, no me hables de Elena G. de White, háblame solamente de la palabra de Dios. Pero si ella no contradice la palabra de Dios. Y una explicación que ella da, mis queridos hermanos, una de las explicaciones que ella da del por qué las personas rechazan sus escritos es porque esas personas, ella lo dice claro. Por eso es que le digo, por favor, cuando vayan a casa, lean los 3 primeros capítulos del libro Mensajes Selectos, tomo 1, que ella lo aclara ahí todo. Ella dice que aquellos que rechazan los testimonios es porque son personas que viven sus vidas contrarias a la voluntad de Dios. Y cuando van a los testimonios y ven de que los testimonios reprenden su nefasta conducta inapropiada que están viviendo esos profesos cristianos, ya al momento le hacen rechazo, no quieren recibir corrección. Todos aquellos hermanos que se dicen ser adventistas, cuando usted vaya a hablar con ellos, Isaías 8:20, vamos a hablar a la ley y al testimonio. Pero si te dicen, no, Elena G. de White no, solamente Biblia, entonces no tenemos nada de qué hablar. ¿Y saben por qué no tenemos nada de qué hablar? Porque precisamente cuando rechazan a la hermana White, están rechazando al Espíritu Santo. Por eso es que ella dice que sus escritos, mis queridos hermanos, sus escritos fueron guiados por el Espíritu Santo. Miren esta otra cita de ella. Mensajes Selectos, tomo 1, página 52, párrafo 2. Los testimonios, fíjense cómo ella habla, nos dice los testimonios de Elena G. de White. ¿Qué dice? Los testimonios del Espíritu Santo. ¿Y por qué del Espíritu de Dios? Porque fueron inspirados por... Porque Él es el autor de los testimonios. Los testimonios del Espíritu de Dios son dados para dirigir ¿quién? A los hombres a su palabra, que ha sido ¿cómo? Descuidada. ¿Qué es lo que ha sido descuidado? El estudio de la palabra. Ahora bien, si sus mensajes no son atendidos, el Espíritu Santo queda excluido del alma. Si sus mensajes no son atendidos, ¿los mensajes de qué? De los testimonios. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Los testimonios del Espíritu de Dios son dados para dirigir a los hombres a su palabra.
que ha sido descuidada. Ahora bien, si sus mensajes no son atendidos, ¿de qué? De los testimonios. De la hermana White, la persona que rechaza los escritos de la hermana White, ¿qué le ha pasado? ¿Qué queda excluido del alma, hermana Zayda? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo queda excluido completamente de tu vida, hermano, entonces usted ha blasfemado contra el Espíritu Santo. Usted ha cometido el pecado imperdonable. Hoy en día hay hermanos que me escriben, sabiendo que yo pertenezco a la Iglesia Adventista Libre, me escriben de la otra conferencia muchísimos hermanos. Siempre estoy recibiendo mensajes. Y hablan conmigo y entonces me hablan de la situación que todos conocemos, y sabemos que está atravesando la conferencia general en su totalidad, y entonces están chasqueados, están decepcionados. Varios de esos hermanos hasta han abandonado la iglesia porque esta no es la iglesia que yo conocí, ya esto se fue a pique, ya esto. Y me llama poderosamente la atención que yo le digo a él, miren, hermano, cuando una iglesia rechaza los testimonios, está rechazando el Espíritu Santo. Y al rechazar el Espíritu Santo, ya entonces los hombres empiezan a caminar bajo la luz de su propia chispa y de su propio entendimiento. Y al caminar bajo la luz de su propia chispa y de su propio entendimiento, entonces empiezan a introducir dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, modificaciones, y casi todas esas modificaciones son modificaciones completamente desaprobadas por Dios. Desaprobadas por Dios. Estos hermanos tristemente son hermanos que están chasqueados. ¿Pero por qué están chasqueados? De la manera en que ellos me hablan, que están chasqueados con lo que está pasando en la otra conferencia, porque han abandonado los testimonios. Y al abandonar los testimonios, el Espíritu Santo queda excluido. Por eso es que Proverbio 29:18 dice que un pueblo sin profecía, un pueblo sin visión, se desenfrena. ¿Saben lo que significa la palabra desenfrenar? Descarrilar control. Que se descarrilan. No hay control. Se descarrilan por completamente. Y de esa iglesia podemos esperar cualquier cosa. Me he encontrado con pastores adventistas, que son pastores adventistas, pero que no creen en los escritos de la hermana White. Gracias a Dios que en la iglesia adventista todos los pastores que habemos creemos en los escritos de la hermana White, y el que no cree en los escritos de la hermana White, allá él con Dios. Pero hermano, yo no entro a ninguna iglesia adventista sabiendo que si el pastor es pastor adventista y no cree en los escritos de la hermana White, yo no tengo que hacer nada ahí. ¿Por qué? Porque la misma hermana White en Testimonios Selectos, tomo 1, en los 3 primeros capítulos que habla acerca de la influencia de los testimonios, su origen y todo, ella lo dice: persona que no crea en los testimonios, hermano, sepárese de esa persona, no escuche a esa persona. Porque si el Espíritu Santo ha quedado excluido del alma, entonces ¿bajo qué influencia está esa persona? ¿Bajo la influencia de quién? Del enemigo. Y usted se sentiría seguro, una persona que le habla a usted de la palabra de Dios y que esté bajo la influencia del enemigo? ¿Se sentiría usted seguro? ¿Se sentiría usted cómodo? ¿Se sentiría usted plácido? ¿Feliz? Yo no. Yo no, mis queridos hermanos. Por eso es que la mensajera del Señor dice que en los últimos tiempos Satanás va a perturbar la fe en los testimonios. Va a perturbar la fe en los testimonios. Ella dice, para que los testimonios no tengan efecto en el pueblo de Dios, Él va a perturbar la fe. Para que las personas no sigan atendiendo más a los mensajes que ella habla, que ella dice. Y muchos de los mensajes que la mensajera del Señor habla
para aquellos que no tienen, para aquellos que desprecian sus mensajes. Son personas que sus vidas no están en completo desorden. Saben ustedes, mis queridos hermanos, que en estos días encontré una cita de la mensajera del Señor en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, que me dejó un poco pensativo. Me dejó un poco pensativo y quiero compartirlo con ustedes. Y es interesante que esta cita, una de las cosas que ella habla, y la compartí con otro hermano, y le dije, mire esta cita, qué interesante. La cita habla, ustedes saben que nosotros estamos esperando la lluvia tardía, ¿no es así? El derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia tardía, que venga sobre el pueblo de Dios. Y en esta cita, ella dice, y la voy a compartir después con ustedes, en esta cita ella dice que si nosotros no atendemos a la reforma pro salud, no vamos a recibir la lluvia tardía. Si nosotros, escuchen bien, si nosotros hacemos caso omiso a los consejos de la reforma pro salud, ella dice, no vamos a recibir la lluvia tardía. ¿Qué no vamos a recibir, pueblo de Dios? No vamos a recibir, mis queridos hermanos, la lluvia tardía. Y entonces esto ahora, usted lo habla, por ejemplo, con un hermano adventista que no practique la reforma pro salud, y al momento ya rechaza a la hermana juez. Es más, hay hermanos que le dicen a usted, que la reforma pro salud, que es muy importante que el pueblo de Dios tenga salud, le dice a usted que la reforma pro salud, le dicen que no, que eso no es para la salvación, que eso no es punto de salvación. Le voy a leer lo que dice la mensajera del Señor en una cita que encontré aquí. Dice la mensajera del Señor, Testimonios para la Iglesia, tomo 2, páginas 70 y 71, ella dice, violar las leyes de la salud es tan pecaminoso como quebrantar uno de los 10 mandamientos. ¿Qué dice ella? Violar las leyes de la salud es tan pecaminoso como quebrantar uno de los 10 mandamientos. Si usted quebranta los 10 mandamientos, ¿usted puede hallar salvación? No. Porque ¿qué cosa es pecado? Infracción de la ley de Dios. Y si usted está quebrantando la ley de Dios, ¿usted podrá ser salvo? Claro que no, porque usted está en pecado. Entonces ella dice que violar las leyes de la salud es tan pecaminoso como quebrantar uno de los 10 mandamientos. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que la reforma pro salud no es un punto de salvación? Que eso no salva a nadie. Miren, les voy a leer otro más. Ministerio de Curación, página 174, párrafo 1. A quienes solicitan que se ore para que les sea devuelta la salud, hay que hacerles ver que la violación de la ley de Dios natural o espiritual, cuando ella habla natural está hablando de la salud, natural o espiritual, es pecado. O sea, aquellas personas que están enfermas, ay pastor, ore por mí, pero usted está violando las leyes de la salud, eso es pecado como violar la ley espiritual. Y hoy en día el pueblo de Dios, que los hermanos están, ore por mí pastor, ay hermano, ore por mí, por mi salud. Hermano, para yo poder orar a usted por su salud, yo primero tengo que ver cuál es su estilo de vida. Y en los escritos de la mensajera del Señor no oraba por nadie que estaba en un constante quebrantamiento de las leyes de salud. ¿Sabe por qué? Porque ella decía, Dios no puede obrar un milagro de sanidad a usted cuando usted mismo se está quebrantando la salud.
Es como que un diabético ahora usted le diga, ay hermano, ore por mí porque todos los días amanezco con la azúcar alta. Y cuando usted le pregunta, hermano, ¿y qué usted come por la mañana? Ay, por la mañana me tomo un jugo. Ok, perfecto. ¿Un jugo de qué? ¿De los que venden en Publix, en Fresco y más? Oh, ok, perfecto. ¿Cuántos gramos de azúcar tiene? No, 40 gramos de azúcar. Claro que usted tiene que amanecer con la azúcar alta todos los días. Entonces, ¿cómo yo puedo orar por usted para que el Señor le controle su problema de azúcar? Si usted está contribuyendo a que todos los días usted amanece con la azúcar alta por estar consumiendo exceso de azúcar. ¿Entienden lo que digo? Entonces, para que Dios obre un milagro de sanidad a usted tiene que primero, mis queridos hermanos, atender las leyes de la salud, porque es una burla para Dios que usted diga, ay Dios mío, sáneme, cuando usted está quebrantando las leyes de la salud. Cuando lo que a usted lo que le está causando esa enfermedad es lo que usted está comiendo y le está causando esa enfermedad. Deje de comer lo que le está causando a usted ese malestar y usted va a ver cómo Dios va a obrar un milagro de sanidad en su vida. Muchas veces, mis queridos hermanos, la respuesta a nuestros problemas de salud no están en las oraciones. Muchas veces están en nuestro estilo de vida. Si llevamos un estilo de vida bien, vamos a tener una salud buena. Miren, otra cita de la mensajera del Señor dice, la luz que Dios ha dado acerca de la reforma pro salud, escuchen bien esto es un libro que está en inglés, que se llama Un llamado al evangelismo médico y a la educación de la salud. Página 32, párrafo 1 dice, la luz que Dios ha dado acerca de la reforma pro salud es para nuestra salvación y la del mundo. Y entonces, ¿cómo usted me dice a mí de que la reforma pro salud, no, eso no salva a nadie? Aquí tengo la cita, es un libro en inglés que se llama Un llamado al evangelismo médico y la educación de la salud. Ella dice, la reforma pro salud es para nuestra salvación y la salvación del mundo. Quizás usted diga, sí, pero la salvación que habla es la salvación física. Claro, contribuye con nuestra salvación. ¿Sabe por qué? Porque el no atender la salud, usted está destruyendo este templo que es templo de Dios. Mis queridos hermanos, este ejemplo que les he dado es un simple ejemplo entre los muchos que la mensajera del Señor habla en los testimonios de consejería, reprensión, instrucción en la verdad, de que si nosotros no atendemos lo que ella dice, estamos cometiendo el pecado imperdonable. Lo estamos cometiendo, mis queridos hermanos. Y si nosotros cometemos el pecado imperdonable, ya para nosotros no queda más nada que hacer. Hay personas que para poder evadir un poco los mensajes de la hermana White se ponen a ver qué es lo que es divino, o sea, qué es lo que es inspirado y lo que no es inspirado. Hay personas hermanos que yo he hablado con ellos, me han dicho, pastor, ¿y cómo usted sabe que lo que ella dijo es inspirado o no es inspirado? Fácilmente, porque yo no discuto nada. Miren lo que dice ella aquí en Mensajes Selectos, tomo 3, página 75. Muchas veces en mi experiencia he sido llamada a hacer frente a la actitud de cierta clase de personas que reconocieron que los testimonios eran de Dios, pero que tomaban la posición de que este asunto y aquel tema correspondían a la opinión y al juicio de la hermana White. Esto se acomoda a los que no quieren el reproche y la corrección. Y cuando sus ideas son contradichas, tienen ocasión de explicar la diferencia entre lo humano y lo divino. O sea, y eso me ha pasado. Hay hermanos que me han llamado de citas y de predicaciones, o sea, predicaciones que a través de las redes sociales, que pongo citas de ella y me han dicho, pero hermano, eso es un simple consejo de ella. Y yo le digo, ¿y cómo usted sabe que es un simple consejo de ella? No, porque a mí me han enseñado que en sus escritos, cuando ella dice, usted sabe que hay escritos donde dice, el ángel de Dios me mostró, el ángel de Dios me dijo. Eso, ellos dicen,
Eso es divino. ¿Por qué? Porque el ángel le mostró. Cuando en sus escritos ella no dice de que el ángel de Dios le mostró, ellos dicen de que no, de que eso es juicio de ella. Hermano, cuando Dios inspira a una persona, eso no significa que no necesariamente la persona tenga que estar diciendo, Dios me mostró, Dios me dijo. La persona puede escribir sin decir de que Dios me mostró o Dios me dijo, y sin embargo ser inspirado. Ser inspirado. Yo hablando con este hermano, yo le dije, hermano, ¿usted ha leído el libro de Eclesiastés? Sí, claro que sí, que he leído el libro de Eclesiastés. Yo le dije, venga acá, y en el libro de Eclesiastés, usted no ve a Dios por ninguna parte. Usted en el libro de Eclesiastés se menciona a Dios. No se menciona a Dios, hermano, en el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés es un libro erótico. Porque cuando usted lee el libro de Eclesiastés, usted ve la sulamita, que si me ha amado, que si me acarició, que si no me acarició, que si por aquí, que si por allá, que si me llevó a su tienda, que si me hizo o no me hizo. Es un libro erótico y no se menciona a Dios. Ahora, ¿qué adventista discute si ese libro es inspirado o no es inspirado? No menciona a Dios por ninguna parte. Perdón, Eclesiastés no, perdón, me equivoqué. Gracias a Dios que Dios me rectificó. No es Eclesiastés, el Cantar de los Cantares. El libro Cantar de los Cantares, usted lo lee y es un libro erótico. Y por ninguna parte dice, Dios me mostró, Dios me dijo. No, el Cantar de los Cantares se cree que lo escribió Salomón, pero es un libro erótico. Léalo, por favor, para que usted vea lo que se habla ahí. Que si me ha amado, que si me tocó por aquí, que si me tocó por allá, que si sus besos, que si sus caricias, que si aquí, que si allá. Y usted dice, pero ¿y este erotismo qué cosa es esto? Y que sus caricias me elevan hasta las nubes. Y usted dice, pero ¿y esto qué cosa es? Y no se menciona a Dios por ningún lado. Sin embargo, es un libro que fue inspirado por Dios. ¿Y saben lo que le quiero demostrar esto, mis queridos hermanos? De que no siempre una persona que es inspirada por Dios, para saber de que es inspirada por Dios, tenga que decir, Dios me mostró, Dios me dijo. Eso empieza a escribir. ¿Saben por qué? Porque yo conozco predicadores que se paran a predicar y dicen, Dios me mostró y Dios me dijo, y al final todo es mentira. ¿Sí o no? Predicadores que han dicho, Dios me mostró esto y me dijo esto y esto, y al final es mentira, no fue Dios. Y a lo mejor fue, y a lo mejor se lo mostraron en sueño, pero no fue Dios, fue el enemigo. Entonces no todo el que se pare aquí a decir Dios me mostró, Dios me dijo, significa que realmente Dios le mostró y Dios le dijo. Pero el que escriba algo como la mensajera del Señor, que hay escritos en que ella misma no menciona a Dios, en el sentido de Dios me mostró, Dios me dijo, eso no significa que no sea inspirado. Y ella tuvo que hacerle frente. Y he visto varias cartas de ella que aún hasta A.G. Daniels, que fue presidente de la Asociación General en su época, ella lo reprendió porque A.G. Daniels estaba buscando, a ver, esto ella lo dijo, yo voy a desatender lo que ella me escribió, la carta que ella me escribió, porque esto es opinión humana, eso es opinión de ella, yo no tengo por qué. No, hermano, tengamos mucho cuidado. Dios nos ha dado a nosotros a juzgar qué es lo humano, qué es lo divino. Cuando usted va a la palabra de Dios, usted no se pone a ver qué es lo humano y qué es lo divino. Por favor, no lo hagamos aquí con los escritos de ella, a menos de que ella lo indique y diga, no, esto es una opinión mía humana. Si ella lo dice, bueno, ok, pero tengamos muchísimo cuidado. Y recordemos, mis queridos hermanos, que una manera de blasfemar contra el Espíritu Santo, cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo, es rechazar los testimonios cuyo autor es el Espíritu Santo. Yo siempre he dicho algo, y esto es algo personal mío. Para mí, adventista, no estoy hablando las personas que no son adventistas, porque los que no son adventistas, que son de otras denominaciones, no conocen los escritos de la mensajera del Señor, ni nunca han leído un libro. Para mí, yo digo, cuando usted como adventista, usted rechaza los escritos de la hermana White, es como que usted está rechazando la Biblia.
Como que usted está rechazando, por ejemplo, el libro de Apocalipsis de Juan. O que usted está rechazando algún otro libro de la Biblia. El Evangelio de Mateo. O el Génesis. O el libro de Levítico. Cuando el mismo Pablo dijo que toda escritura es ¿qué? Inspirada por Dios. Y si toda escritura es inspirada por Dios y nosotros aceptamos toda escritura como inspirada por Dios, entonces aceptemos lo que ella dijo, porque la mensajera del Señor, lo que ella escribió, es inspirado por Dios. El mismo Juan, cuando nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1, miren lo que dice el versículo 1. Capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben acontecer pronto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que él vio. Note que él pone la palabra de Dios y ¿qué pone también? El testimonio de Jesucristo. Y es interesante, mis queridos hermanos, que nosotros, al igual que Juan, nosotros debemos de poner la palabra de Dios, pero también tener la palabra, ¿qué cosa? El testimonio de Jesús, los testimonios. Leer los dos, mis queridos hermanos, al mismo tiempo. Noten que el versículo 9 del mismo capítulo 1 de Apocalipsis dice: yo, Juan, que también soy vuestro hermano y compañero en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Pasmo. Él estaba ¿cómo? Preso en la isla llamada Pasmo. Ahora, ¿por qué causa él estaba preso? Él dice: por la palabra de Dios y por el testimonio de ¿quién? De Jesucristo. Y Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesucristo, ¿qué es? El espíritu de profecía. Noten cómo Juan pone el espíritu de profecía a la misma altura que la palabra de Dios. Porque tanto la palabra de Dios como los testimonios, el testimonio de Jesús, cuyo tiene un solo autor. Y ese autor se llama Espíritu Santo. Por eso, mis queridos hermanos, tengamos mucho cuidado de rechazar los escritos de la hermana White. Y vuelvo y repito, todo hermano adventista que usted vea, para aquellos que conocemos la palabra de Dios, conocemos la verdad de Dios y hemos leído los escritos de la hermana White, usted mira a un hermano adventista y usted sabe si ese hermano realmente es un fiel obediente por su conducta, por su manera de ser. Usted sabe si realmente ese hermano obedece los consejos de la mensajera del Señor. Usted lo sabe si lo obedece. Por eso, mis queridos hermanos, tengamos mucho cuidado en despreciar sus escritos, porque vuelvo y repito, Satanás está en estos últimos tiempos estorbando la fe del pueblo de Dios en los escritos de la mensajera del Señor. Y hay una cita que no la puse aquí, pero la voy a compartir después con ustedes, donde en esa cita la compartí con un pastor amigo mío dominicano que él la necesitaba para un tema de predicación que él me escribió y la necesitaba, donde en esa cita la mensajera del Señor dice que en los últimos tiempos los testimonios serían eliminados del pueblo de Dios. Ella lo dice. Ella dice: tengo muchas cosas que deciros, pero hay muchas cosas que no puedo decir. Y ahora os digo que en los últimos tiempos los testimonios no vivirán más dentro del pueblo de Dios. Ellos serán eliminados. Así ella lo dice textualmente. ¿Serán cómo? Eliminados. ¿Y por qué necesitan ser eliminados? ¿Por qué Satanás necesita que se eliminen los testimonios? Para que el pueblo de Dios se desenfrene y el Espíritu Santo, como acabamos de leer en la cita, en la cita anterior a la cita, a dos citas anteriores,
para que el Espíritu Santo quede fuera de su vida, fuera de su alma. Y entonces de esa manera usted haya cometido el pecado imperdonable. ¿De qué? De no haber obedecido la voz del Espíritu de Dios a través de los testimonios de la mensajera que el Señor levantó en este maravilloso movimiento para dirigir este movimiento hacia la gran victoria final. Amén. Por eso, mis queridos hermanos, prestemos mucha atención a los testimonios. Leamos los testimonios y apliquemos a nuestras vidas los consejos que ella nos da, porque los consejos que ella nos da es para nuestro bienestar espiritual. Fueron consejos revelados por Dios que contribuyen a nuestra salvación. ¿Usted quiere ser salvo? Amén, gloria a Dios. Yo quiero ser salvo. Pero debemos de obedecer la palabra de Dios, pero también el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Que el Señor les guarde. Es mi sincero deseo y permita a Dios que nosotros cada día más podamos apreciar los testimonios que tenemos, porque llegará un momento en que ellos serán eliminados. Que el Señor les bendiga.